La violencia contra la mujer no es moda, no es una tendencia. Por el contrario, tanto hombres como mujeres debemos conocer cuál es su origen, cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores de riesgo. Y de esta manera poder generar un cambio creando conciencias desde nuestro actuar. Buenos días, les habla Natalie Sánchez Sánchez. El día de hoy les voy a hablar de la lucha incansable de las mujeres durante más de 60 años por prevenir y contrarrestar la violencia contra ellas. Y a pesar de esto, la violencia sigue en aumento. La historia de la violencia contra las mujeres es muy antigua, pero a pesar de esto se ha hecho visible desde hace muy poco tiempo. Ha hecho tránsito del ámbito privado, o sea, el interior del hogar, al ámbito público, convirtiéndose en un problema de carácter social, del cual el Estado ha tenido que intervenir creando un amplio marco normativo para la tipificación y penalización de este delito. La Organización Mundial de la Salud para el año 2005 dijo: desde la década de los 90, los esfuerzos emprendidos por las organizaciones de mujeres, los y las expertas y algunos gobiernos comprometidos con esta cuestión han supuesto una profunda transformación de la sensibilización pública respecto a este problema. Así pues, que actualmente es una cuestión ampliamente reconocida, que dicha violencia constituye un grave problema de derechos humanos y de salud pública que afecta a todos los sectores de la sociedad. Algunas de las cifras que arroja la Organización Mundial de la Salud para esta época son las siguientes, que son bastante alarmantes. Para el año de 1990, tan solo el 18.8% de las mujeres reportaban que eran víctimas o que su esposo o compañero había ejercido violencia sobre ellas. Para el año 2010 se percibe un aumento en 18 puntos porcentuales, para que hoy en día estemos en el 47% de estos reportes de violencia. En cuanto a la violencia sexual, para el año de 1990 el porcentaje de mujeres que eran víctimas de la violencia era del 8.8%, para el año 2010 del 9.7%. En la actualidad tenemos el 25%, por Dios. Así que la violencia contra las mujeres, a pesar del amplio alcance normativo y jurisprudencial que tenemos, sigue en aumento. No bastan las normas que tenemos hoy en día vigentes. El Estado, desde el inicio de esta violencia, en su esfuerzo por atacar esta problemática social, fue denominada como violencia del hogar, lo que era muy limitado porque solamente se entendía como violencia lo que ocurría al interior de ese hogar. Posteriormente, después de un alcance y después de varios estudios, la llamaron violencia intrafamiliar. Esto hace referencia a ciertas personas, o sea, esta conducta la determinaban únicamente para las personas que tuvieran la calidad de familiares de la víctima. Posteriormente, después del avance jurisprudencial y normativo que hemos tenido en Colombia y también a nivel internacional, se le denomina violencia de género. Esta violencia de género no tiene limitantes, no limita a que sea en un espacio determinado, como decía la primera, que es solamente del hogar, y tampoco limita a las personas que cometen estos actos. Esta violencia de género se habla de un solo concepto, donde se enmarca y se protege a una persona de acuerdo a su sexo o a su orientación sexual, sin limitar los actores ni los espacios, sencillamente recubre al tipo de persona que es la mujer. Hoy en día hemos escuchado bastante hablar del enfoque feminista, pero ¿qué es este enfoque feminista? Se basa especialmente en la comprensión, el tratamiento de las inequidades que existen entre los géneros, entre el femenino
y el masculino. Es una corriente donde determina que la violencia ha sido originada o ha tenido su inicio desde la época del patriarcado, donde eran los hombres quienes querían tener el dominio y el control de la sociedad, incluyendo de las mujeres. Así pues, que la violencia nace como un mecanismo de perturbación del patriarcado en la medida que el hombre le permite llamar al orden a sus súbditos contra todas aquellas personas que intentaran o que lo desafiaran. Y específicamente se direccionó hacia las mujeres para que ellas moldearan su comportamiento, fueran sumisas o no opinaran, y así permitir la continuidad del patriarcado. En base a estos modelos de la época, se han tratado de identificar algunos conceptos, algunas variables, la historia, el porqué y cómo acabar con la violencia. Pero a pesar de múltiples estudios desde hace muchos años, contrarrestar la violencia contra la mujer no ha tenido éxito hasta el momento. Lo que sí quiero resaltar de estos estudios son cuáles son algunos factores protectores y factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos a aquellas mujeres que son jefes de hogar, que pertenecen a hogares incompletos y disfuncionales. Las mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia desde los 13 años de edad en adelante. Al igual, se determinaba que los hombres más violentos son menores de 30 años y este rango se prolonga hasta los 50 años de edad. Un factor de riesgo que vemos hoy en la actualidad son aquellas parejas muy jóvenes que viven en unión libre. Dentro de este estudio también se resaltaban los factores de protección para la mujer. De ahí se hablaba o se podía concluir que el estatus social de la mujer o el estatus de su familia es un factor de protección. Los niveles más altos de violencia reportados ocurren en los estratos sociales más bajos. La violencia también en cuanto a las mujeres se prolonga o hay un factor de mayor vulnerabilidad entre mujeres que no tienen acceso a la educación o que solamente cursaron su primaria. En los últimos 10 años se ha visto un incremento entre las mujeres que han logrado alcanzar o tener acceso a la educación superior. Únicamente este estudio habla hasta el pregrado, o sea, hasta tener una carrera profesional. Esto permite que la mujer o que las mujeres más jóvenes que tienen acceso a esta educación superior tengan una mayor información, que desarrollen y creen habilidades para identificar más fácil las expresiones violentas de las parejas que tienen a tempranas edades. Las investigaciones anteriores han sugerido que la educación tiene un efecto protector para las mujeres. Puede ser que las mujeres con un mayor nivel educativo tengan más posibilidades de elegir una pareja, o elegir si se quieren casar o no se quieren casar, o de elegir si desean o no tener hijos. Asimismo, la educación crea habilidades para poder negociar con mayor autonomía y controlar los recursos que tenga el matrimonio. Pero a pesar de este incremento que ha tenido la mujer y el acceso relativo que ha tenido para la educación superior, los índices de violencia siguen aumentando. Como les venía diciendo, a pesar de los alcances y del avance que tenemos tanto jurisprudencial como normativo e inclusive social, aún hoy en día sigue habiendo una gran diferenciación entre los roles, entre el rol que desempeña la mujer y el rol que desempeña el hombre. Se ha entendido, y esto es una de las principales ideas que ataca la perspectiva de género, y es que se ha creído que la mujer es mejor o está apta
para ciertas actividades, como limitarla a que únicamente es buena para parir, para amamantar, para criar, para lavar, para planchar, cocinar, en lo posible que no opine de cifras. En lo posible, como les venía diciendo, que no opine de cifras, de deportes, de economía, de política, porque son temas de hombres. Inclusive entre las mismas mujeres, entre nosotras mismas, escuchamos afirmaciones como: es que yo de eso no sé, la verdad soy mala para los números, mejor hábleme de qué va a ser la comida. Y así, en el adagio popular, son muchas las manifestaciones que escuchamos de menosprecio o de limitar a una mujer por cierta actividad o por ciertas condiciones que haga. Incluso, no sé si ustedes se han escuchado una frase que nos quieren meter en la cabeza, y es que las mujeres somos de cabellos largos y de ideas cortas. Me gustaría que me dejaran sus comentarios de esta frase que he escuchado bastante y la verdad me parece lo más denigrante y arbitrario y que no podemos por nada del mundo tolerar. Mujeres de cabellos largos e ideas cortas. Espero sus opiniones. Sigamos avanzando en el tema. Les venía comentando algunas manifestaciones que a ustedes les puede incluso molestar, pero son a veces las mismas mujeres quienes hacemos este tipo de manifestaciones entre nosotras mismas. Este tipo de comportamientos aún prevalecen, aunque no podemos negar y dejar de un lado que estamos frente a grandes cambios. Estamos frente a una transición que obviamente tiene un tiempo, donde se busca posicionar a las mujeres en actividades y roles a las que por sentido común tenemos derecho. Hoy en día vemos a nuestras jugadoras de fútbol, a grandes cantantes que son reconocidas a nivel internacional, ministras, senadoras, que se encargan de destacar ese posicionamiento en el Estado, en altos cargos, que obviamente, por sentido común, eso no tendríamos ni siquiera que resaltarlo, pero bueno, hay que hacerlo para crear conciencia desde las mujeres más jóvenes que sí se puede. Tradicionalmente, roles como las altas gerencias, trabajos muy bien pagados, el acceso a la educación más alta, posgrados, maestrías, doctorados, han sido espacios que históricamente han ocupado los hombres. Desde la historia más antigua conocemos los reyes, conocemos el patriarcado, el papa, los padres, los emperadores. Estos niveles más altos de jerarquía tradicionalmente lo han ocupado los hombres. Estos estudios que he tratado de resaltar y darles a conocer a ustedes por medio de este canal, es importante que los hagamos virales para que más personas, más mujeres y hombres tengan acceso a este tipo de información. Y hago aquí un alto, este es un llamado muy importante para las generaciones más jóvenes, las generaciones de niños que están empezando su educación, que están estudiando carreras profesionales, que en unos años van a ser nuestros funcionarios públicos, van a ser los fiscales, van a ser jueces, comisarios y van a desempeñar diferentes roles dentro de la sociedad. Entonces, es importante que crezcan con esa conciencia de la equidad de género. Tanto el hombre como la mujer tienen las mismas capacidades. Diferente es que todas las personas tengamos algún tipo de característica o de habilidad que nos hagan destacar sobre los otros, pero todos, tanto hombres como mujeres, estamos en la capacidad de desarrollar diferentes roles dentro de la sociedad. Realmente que esta es la manera de poder tener un alto, que históricamente exista un pare en los índices que hay y que van en aumento
de violencia contra la mujer. Algo muy importante que encontré dentro de estos estudios y que muchas personas que se han encargado de esta problemática social han determinado, y es importante que todos tengamos conocimiento, y es que el castigo físico a los hijos y a las hijas se repiten y son cruciales porque el ámbito familiar, que debería ser un espacio seguro y un espacio de protección para los menores, se transforma en un factor de riesgo social. Tanto las mujeres como los hombres que son agresores, y de ahí nace la importancia de que el Estado, por intermedio de la ley y de su alcance normativo, castigue fuertemente a estos agresores que atentan, que son culpables de la ruptura de la unidad familiar, porque las consecuencias que trae son nefastas, tienen implicaciones en la sociedad a nivel general. Los altos índices de violencia que vemos día a día en las noticias son consecuencia de la violencia que padecen, que ven, que evidencian, y que los niños dicen, bueno, si en mi familia, si en mi casa pasa, es porque es normal, es porque es aceptable, y no podemos dejar que nuestros niños y niñas crezcan pensando que la violencia hace parte de la vida. Hoy en día en Colombia, y como les he hablado en anteriores videos, existe una amplia legislación colombiana, tanto en materia civil como en materia penal, para castigar y penalizar todo tipo de agresiones en contra de las mujeres. Pero realmente, aunque estas leyes tratan de prevenir y de sancionar a los agresores contra las mujeres por intermedio de la violencia, pues no hemos visto que este alcance normativo realmente le ponga fin a esta problemática. Ahora existe realmente un problema, no digamos que mayor, pero sí igual de importante, y es qué hacer con las mujeres que han sido declaradas víctimas de violencia mediante algún proceso civil o penal, o sea, que han sido reconocidas mediante sentencia como víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género. Corrijo, no existe una legislación protectora de la mujer como un sujeto que históricamente ha estado en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad, que ha sido silenciada en su pensamiento, y es hora realmente de que el Congreso legisle creando una ruta de atención integral para la mujer que ya fue declarada víctima de violencia, y paralelamente una ruta de atención para prevenir la violencia para nuestras mujeres más jóvenes o que hasta ahora están identificando algunas conductas violentas y agresivas por parte de sus parejas. Como capacitar a estas mujeres, creando realmente que esta ruta capacite a las mujeres, les ofrezca una educación de calidad, una posibilidad de empleo, no estigmatizándola en labores discriminatorias, en labores como decirle que solamente sirve o solamente hace cosas bien en cuanto al aseo. No, sino apoyando a todas las mujeres. Por ejemplo, dentro de esta ruta también se puede apoyar a las madres, responsabilizando también a los padres de estos niños con el cuidado y la crianza de los hijos, lo que le permitiría a la mujer desplazarse a sus lugares de trabajo, desplazarse a sus lugares de estudio, y en este sentido poder tener acceso a la igualdad en cuanto al empleo, en cuanto a la educación, en cuanto a los salarios, y no estigmatizando solamente a la mujer, a que ella debe ser quien cría a los menores y quien los cuida. Muchas mujeres en sus hogares que han sido víctimas de violencia sienten miedo de denunciar, pero aún más grave es cuando salen de sus hogares, cuando quieren denunciar, sienten también miedo, sienten mayor miedo.
de ser estigmatizadas y señaladas con manifestaciones sexistas o estereotipadas, tanto por las instituciones y también por sus agresores. Así que yo los invito a que ustedes me dejen sus comentarios, qué opinan de este tema, qué creen que podríamos hacer para instar, para hacer un llamado ante el Congreso de cómo podrían crear estas rutas tanto para la mujer que ha sido ya declarada violencia y todo el engranaje que tiene que hacer el Congreso para poder restablecerla como mujer, como persona, en cuanto a su dignidad, y para aquellas mujeres que están hasta ahora en ese proceso, que no conocen, que no han tenido, digamos que ninguna guía, no han escuchado, no saben qué hacer en estos casos. Yo los invito realmente a que me dejen todos sus comentarios, a que participen, a que nos apoyen y a que este canal y el objeto de este canal, que es ayudar a mujeres que tengan conocimiento de qué pueden hacer en casos de violencia, también de que el Congreso y el Estado, ahorita en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, conozca esta problemática que nos está afectando. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y darles like si les gustó este video. Hasta una próxima.